Buenas tardes, Lick. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de Sociología Médica. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted cómo está? Aquí con un poco de calor, pero ya lo vamos a disipar. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Bueno, hoy solo tenemos una hora, así que vamos a aprovechar el tiempo. Espero que la logística para los foros, para el foro esté lista. Les quería decir que voy a necesitar los nombres de los ponentes. Así que ahí me los remiten, por favor, o me los por el foro que está abierto para esta semana, o me los envían por WhatsApp. Licenciado, una pregunta. Adelante. ¿Cuántos exponentes van a ser por grupo? Solo uno. No pueden ser varios. Eso lo dijimos el miércoles. Solo uno puede ser. Lick, una pregunta. Ajá. Con respecto al informe que vamos a poner en el foro, ¿sería como un resumen de lo que dio el compañero que está dando la ponencia? Imagínense que el ponente ha preparado la ponencia. ¿Sí? Esa ponencia es válido que me la envíen, calzada por la firma de ustedes y por sus nombres. A eso yo me refiero que el informe escrito. Puede ser la ponencia, pero si ustedes quieren enviármela como resumen, no hay problema, pero es necesario que me lo envíen. Solo los grupos que van a exponer. Por ejemplo, el miércoles para esta sección, el miércoles van a pasar dos grupos, el 1 y el 2. Y dentro de 8 días van a pasar solo el 3. Porque solo tenemos una hora. Entonces, así evacuaríamos los 3 grupos. Bien, el viernes, el miércoles, bueno, si no hay otra pregunta, continuamos con la clase. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda? Hágala. Me imagino que es sobre el foro. Bueno. Entonces, el miércoles estuvimos viendo estas categorías o conceptos que forman parte del marco teórico de la sociología. Lo bueno de estos términos, de estos conceptos, es que hablan por sí solos. Basta con leer qué significa. Bien. Las características de la sociología. La sociología está íntimamente ligada a muchas de las ciencias sociales. Resulta que la sociología hoy en día, en pleno siglo XXI, contribuye en gran manera a la interdisciplinaridad. Entendida la interdisciplinaridad a la relación necesaria, disciplinaria, entre una ciencia con otra. En este caso, por ejemplo, de las ciencias médicas con la sociología. Eso tienen una relación, pero esta relación es necesaria. Porque se necesita conocer, por ejemplo, los factores económicos, sociales, políticos incluso, de las enfermedades. Le importa mucho a las ciencias de la salud, les interesa mucho saber el contexto histórico-social. Entonces, ahí es donde como dicen, se encuentran las ciencias de la salud
En este caso, la medicina con la sociología. ¿Verdad? La otra característica, de igual forma, encontramos que los sociólogos especializados orientan su enfoque a un aspecto particular del fenómeno social. Puede decir que aquí vamos a encontrar a la realidad dividida en campos. De hecho, les digo, hay sociólogos de la educación, hay sociólogos de la política, hay sociólogos de la política, hay sociólogos de la historia, etc. Hay una especialización, hay sociólogos urbanos, hay sociólogos rurales, y también en lo que estamos, hay sociólogos de la medicina. Bien, entonces hoy vamos a entrar de lleno con el tema, los aportes de los exponentes de la sociología clásica. Y vamos a comenzar necesariamente, imagínense, necesariamente con Augusto Comte. Augusto Comte, un intelectual francés del siglo XIX. Muere un poco más allá de la mitad del siglo XIX, y es considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. El centro de gravedad de su doctrina es la ley de los tres estadios. Ya formulada en las obras de juventud, en ella se contiene la crítica a la religión y a la metafísica, y la declaración de su positivismo. Más adelante vamos a ver a qué se refiere Comte a la ley de los tres estadios. Luego vienen los aportes ya bien puntualizados. Bueno, el principal aporte de Comte va a ser el haber fundado la ciencia de la sociedad, en este caso de la sociología. Pero también a Comte se le atribuye también la política positiva. Después de una ardua labor de modificación de su producción intelectual, lo llevó a formular los cimientos de otra disciplina cuyos fundamentos fundamentales son que debe existir un gobierno para que exista una sociedad y un poder espiritual que no esté comprometido con lo temporal o de turno, para que le dé dirección y cohesión a lo político. Resulta que Comte se adelantó mucho a cómo debería de estar estructurada la sociedad en cuanto a su dirección. Y entonces él tiene razón al decir de que debe de haber un gobierno, entendido el gobierno como aquel que administra lo público y estatal, y que para que exista una sociedad. Y el poder espiritual. El poder espiritual está íntimamente ligado a aquella dirección o conducción y también orientación de la sociedad. Aquí viene Comte, también otro aporte es la religión de la humanidad. Propuso un sistema religioso que no contaba con aspectos sobrenaturales, así como tampoco con un Dios. O sea que Comte propuso una religión atea, donde se rechazan los sobrenaturales, así como la existencia de un Dios, o sea, de un ser divino. Entonces, él también desecha eso. El objeto de adoración es su credo. En su credo eran los mismos seres humanos. Y para cumplir su dogma se debía de amar, conocer y servir a la humanidad. Pero repito, era una religión atea. Atea. Aquí vienen las tres etapas de la ciencia. Hace unos minutos hablábamos de las etapas de los tres estadios. Aquí dice, ley de los tres estadios. Pero aquí está ya, como dicen, con
ya está procesada en lo que debería de ser las 3 etapas de la ciencia, las cuales se refieren a las etapas evolutivas que debe seguir toda la disciplina científica. En la primera etapa, también conocida como teológica, se busca una causa primera o génesis. En la segunda llamada a la metafísica se busca la esencia. Y la tercera o positiva se establecen los parámetros de la ley. Para Comte, todo conocimiento que aspira a convertirse en ciencia debe de desarrollar estas 3 fases. La fase teológica, que como ya dijimos, que le importa mucho de identificar, definir una causa o una génesis, un punto de partida. Pero también otra fase, que es la de la metafísica, en la cual debe vincularse una esencia, la búsqueda de una esencia. Él le llamaba metafísica, más allá de lo físico, pero para nosotros los seres humanos debe ser lo que nos inspira. Recordemos que nosotros los seres humanos somos seres espirituales. Y a través del espíritu hay una inspiración. Por ejemplo, el servicio a los demás. Esa es una inspiración propia del espíritu. Claro, que se traduce o se manifiesta a través de los sentidos. Eso es la única forma como puede ser. Pero en realidad nosotros somos seres espirituales. Ahora bien, yo no sé si con ustedes un día no, yo creo que fueron con una gente de otro grupo. Entonces hablábamos de que la vida de los seres humanos es contradictoria. Vemos como el bien y el mal los andamos lastrando, los andamos arrastrando. Y por eso es que los valores son necesarios, porque nos regulan, nos miden, nos limitan nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, como te decía, mire, fíjense que toda disciplina que aspira a ser una ciencia debe de también desarrollar esta metafísica, una inspiración que fundamente su objeto de estudio. Para el caso de la sociología, por ejemplo, nosotros cuando enseñamos sociología, tratamos de transmitir que una sociedad, en la sociedad, son en verdad las relaciones sociales las que permiten que esa sociedad perdure, se manifieste, que la sociedad se reproduzca. Ojo con eso. Somos seres eminentemente relacionales. Si no, miren cómo estamos nosotros entablando comunicación, relacionándonos. Y mire, con esto de las relaciones es también bien, hay que tener cuidado. Porque uno se relaciona con los demás, consciente o inconscientemente. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita ustedes y yo estamos conscientes que nos estamos relacionando con un propósito, con una búsqueda. ¿Sí? Con una búsqueda de una sociología médica que nos ayude a resolver problemas. Ojo con eso. Para eso están ustedes cursando sociología médica. Para que ustedes el día de mañana, desde la medicina, puedan resolver y proponer soluciones a los problemas. Pero para eso necesitamos fundamentos. Fundamentos bien cimentados. Entonces, vean, aquí estamos por un propósito, pero cuando yo les digo, mire, fíjense que nosotros nos estamos relacionando conscientemente. Y de hecho es cierto. Pero fíjense que yo no tengo idea. Créanme, yo no tengo idea quién hizo esta computadora que estoy usando. No lo conozco. No sé quiénes son. Solo sé que son técnicos humanos, seres humanos que la hicieron. Pero yo no los conozco. Sin embargo, la estoy usando. Me estoy relacionando también.
Ojo, lo mismo ustedes. Mire, yo no sé quién hizo esta camisa que estoy vistiendo ahorita. Esta camisa es por rayada, verde. No sé. Sí, no sé. Inconscientemente me estoy relacionando con los estilistas, si se les puede llamar así, ¿verdad? Los sastres que hicieron esta camisa. Esa es una relación inconsciente, imagínense. Somos tales que nos relacionamos eminentemente, o sea, en una forma por antonomasia, si usted quiere. Por antonomasia, por excelencia. Y ustedes también, yo no sé, las computadoras que ustedes están manejando ahorita, ustedes no saben quiénes las hicieron. Yo no sé, bueno, al menos yo no lo, yo esta computadora, yo no sé quién la hizo, quiénes son los técnicos, ni a dónde viven, si viven aquí en El Salvador, en Japón, no sé. Pero yo me estoy relacionando con ellos. La casa donde yo vivo, no conozco los albañiles que estuvieron trabajando. Pero mire, la estoy usando. Hay una relación. A eso es lo importante que hay que señalar, identificar. Entonces, y todo eso, pues, Conte también le entró de lleno. Fíjate que Conte en realidad era una persona muy, digamos, muy creativa. De hecho, es considerado un epistemólogo. El epistemólogo es el que crea conocimiento nuevo y bueno. Algo que se me estaba escapando de Comte, y me van a permitir regresar, y aquí está la figura de él, es que fíjense que Comte no era sociólogo, o sea, no estudió sociología en la universidad. Él salió graduado de ingeniero mecánico. Si ustedes escudriñan la teoría y la bibliografía científica de Comte, van a encontrar que él en un primer momento fue un ingeniero mecánico. Y por eso es que ustedes van a encontrar de que en un primer momento Comte le llamó a la sociología, ¿saben cómo le llamó? Física social le llamó. ¿Sí? En un primer momento. La sociología, el primer nombre que tuvo fue el de física social. Un concepto propio, obviamente, de la ciencia dura. Luego, Comte retomó también algunos conceptos y categorías. Con Comte vamos a encontrar términos como el de la dinámica social. Pregúntele a usted a un ingeniero mecánico, mire, ¿qué es la dinámica? Bueno, el movimiento constante de un cuerpo, ¿sí? De un cuerpo en un tiempo y en un espacio. O sea, Comte habló de la dinámica social. ¿Y a qué se refería cuando hablaba de la dinámica social? Se refería al movimiento que tenía la sociedad. Una sociedad no puede ser estática. Una sociedad no es una foto. Una foto que a usted se la tome ahorita. Y ahí queda plasmado, congelado. Sí, la sociedad no puede ser considerada una foto. Entonces dice Comte, la sociedad es como una película. ¿Sí? Tiene movimiento, tiene secuencia. Al que le llamo eso, dinámica social. Pero viene Comte y también habló de la estática. La estática es un término también de la ingeniería física, de la ingeniería mecánica. Bueno, miren, entonces, ¿qué va a ser la estática social? Miren, la estática social es lo constituido, articulado, organizado de la sociedad. Son las instituciones. Es como como el esqueleto. Imagínense ustedes son expertos en eso. El esqueleto, el que nos sostiene. ¿No? Yo si no tuviera esqueleto, ¿qué podría hacer yo? O ustedes. No nos podríamos estar firmes. Entonces, dice Comte, es que la sociedad tiene un esqueleto. ¿Sí?
Y esas son las instituciones, son las estructuras sociales que le dan vida, que le dan fundamento, que le dan sentido, que le dan modo, que le dan ritmo. Claro, después viene la carne, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es la carne? Pero en un primer momento dice Comte, ¿no? Pues es que también está la estática social. Entonces la estática social es cómo se organiza, cómo pervive la sociedad. Luego viene otro término, el progreso. Progreso, mire, en Comte van a encontrar el concepto de progreso. ¿Y qué va a decir Comte? Mire, el progreso es un determinado o una especie de movimiento que transforma. Porque no todo movimiento transforma. Ojo con eso también. Y esto en la sociología se aprende a diferenciar. Hay movimientos que transforman, pero hay otros que no transforman. Ojo con eso. Entonces dice, el progreso es aquel movimiento que transforma la sociedad. De lo simple a lo complejo. ¿Sí? Entonces, ese es el progreso para Cuba. Entonces, él en un primer momento utilizó un marco teórico propio de la ingeniería mecánica. Claro, estas ideas ustedes las pueden ir desarrollando. Bueno, de hecho hay un documento que yo siempre les pongo para que lo lean, ¿sí? Para que lo lean. Y hay otras cosas bien también, bueno, yo no quisiera señalarlas como coloquiales, porque yo en realidad, como le decía a otro compañero sociólogo, mira, es que Comte tuvo una justificación para dedicarse a esto, a crear una ciencia de la sociedad. Bueno, en primer lugar, cuando Comte empieza a preocuparse por crear, por fundar una ciencia de la sociedad, Francia, la Francia que a él le tocó vivir, que es la del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, ya presentaba problemas sociales, políticos, económicos, propios del modo de producción capitalista. Y entonces él ya empezó a ver los desequilibrios sociales, los desequilibrios económicos, ¿sí? Que existían ya en la sociedad francesa. Problemas como el desempleo, el suicidio, la drogadicción, ¿sí? El abandono de los niños, el maltrato de las mujeres, etc. Ojo, a eso quería llegar. Comte se quiso suicidar y no lo logró, pero tuvo la intención de suicidarse. Es más, se casó con una sexoservidora. Estuvo casada con una sexoservidora. Entonces, vean, Augusto Comte es sintomático lo que él vivió como ser humano. ¿Sí? Es sintomático para lo que él creó, para lo que él aportó. No sé si ustedes tienen alguna idea más de lo que Augusto Comte, quizás ustedes han escudriñado más, pero en términos generales es lo que yo les puedo decir, porque podríamos hablar de Comte, ¿sí? Toda la tarde. Bien, entonces veamos pues que los aportes de Comte fueron sustantivos y fueron bastante fructíferos. Esto de la ley de los tres estadios. Bien, aquí estamos ahora, estamos entrándole a un discípulo fiel de Comte. ¿Sí? Y es también francés. Solo que le sobrevivió. Muere Comte ahí en el 57 del siglo XIX. Y entonces queda su discípulo, que es Emilio Durkheim. Emilio Durkheim le va a dar continuidad y actualidad. Mire, eso es lo maravilloso de una teoría científica. Que bueno, uno se muere,
Los seres humanos nos morimos, pero deben de quedar otros que continúen. La continuidad y la actualidad. Eso es lo que hizo Emilio Durkheim. ¿Sí? Y vamos a hablar de los aportes. Bueno, Emilio Durkheim es considerado un discípulo fiel. ¿Sí? Es un acólito, un contemporáneo de Comte. Veamos qué se le atribuye a Emilio Durkheim. Ojo, por cierto, aquí está su figura. Creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Bordeaux en 1895, publicando las reglas del método sociológico. Este es un libro muy importante para los sociólogos. Ahí es donde él propone las reglas del método sociológico, o sea, las partes, digamos, ustedes saben que un método está constituido por pasos. Y increíble, Comte ahí propone pasos. El paso, por ejemplo, de lo general a lo particular, ¿sí? Y de lo particular a lo general, es una regla metodológica de la sociología. En 1896 creó la primera revista dedicada a la sociología. Aquí está escrito en francés, pero yo lo voy a decir en español. El año sociológico. Luego viene Durkheim. Durkheim fue el mayor exponente del estructural funcionalismo, pero después de Comte. Una corriente teórica fundacional, tanto para la sociología como para la antropología. Mire, esto es curioso. Es lo que ustedes van a hablar la próxima semana. Esto es sintomático. ¿Por qué nos estamos metiendo desde ya con la antropología? Y ya les expliqué, señora. La sociología son las relaciones sociales las que importan. Esas relaciones entre lo material y también lo espiritual, pero también a la antropología. Porque a la antropología se refiere a las culturas humanas, pero en tanto que condiciones objetivas y subjetivas. Bien, según su visión, las ciencias sociales deben ser puramente holísticas. Yo no sé si conocen este término, si ya lo han escuchado en otras, digamos, en otras asignaturas, pero lo holístico es lo integral, lo global. Es decir, lo que la noción de totalidad. Entonces, para Durkheim, las ciencias sociales deben ser holísticas para producir mejor su conocimiento. Algo sí hay que aclararlo. A la sociología, enhorabuena, es que está aquí como sociología médica. Por eso, porque es una ciencia holística. ¿Sí? Enhorabuena, las ciencias de la salud la están utilizando. ¿Sí? Y la llaman a sus filas para que se vincule con las ciencias de la salud, porque somos holísticos. Es una ciencia holística. Esto es, dice, la sociología debería de estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de concentrarse en las acciones específicas de los individuos. Bueno, para mostrar la psicología, diría Durkheim. Bien, se está, digamos, percibiendo bien todas las ideas. Si hay alguna duda, por favor, levante la mano, yo la puedo atender. Bien. Hoy venimos con los aportes hechos por Karl Marx a la sociología y a las ciencias sociales. Valeria Pérez, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Valeria.
Por favor. ¿No está con nosotros? ¿Valeria Pérez? ¿No? Bien. Vamos a ver, Yarisa Turcio. Sí, Lick. Por favor. Ahorita. Los aportes hechos por Karl Marx a la sociología y a las ciencias sociales. Aunque no fue sociólogo, sino filósofo y economista, lo extraordinario en su producción intelectual es que se encuentra plasmada toda su sociología de la historia de la humanidad y del capitalismo concretamente así. Muchas gracias. Vaya, mire, fíjense que con Karl Marx tenemos algo muy importante, pero también muy especial. Ya lo dijo la compañera, Karl Marx no fue sociólogo. Él era filósofo y economista. Pero lo maravilloso que puede existir en la ciencia es que la ciencia que encontremos en su teoría, en su método, encontremos también pasto para otra ciencia. Eso es maravilloso, pero también es problemático, es complicado. Marx no fue sociólogo, pero en su producción intelectual se pudo construir una sociología. Y de hecho, más adelante vamos a ver la sociología del conflicto. ¿Sí? Entonces, se pudo plasmar toda una sociología de la historia de la humanidad. Y también una sociología del capitalismo, concretamente, así. Y ya venimos a qué nos referimos a ese así. Entre sus aportes, perdón. Entre sus aportes a la sociología se destacan el concepto de lucha de clase, el cual configura una explicación o lectura del movimiento de la sociedad, en el sentido de que los seres humanos, en determinadas condiciones históricas, entran en relaciones, las cuales los hacen diferenciarse en clases sociales, en donde cuajan intereses y necesidades materiales y espirituales, para hacerse conscientes de un pensar, sentir y actuar. De ahí que al acumularse las contradicciones de clases existenciales y vivenciales, se van configurando enfrentamientos entre grupos antagónicos. Eso es tan cierto como el aire que respiramos. La lucha de clases, y esto bueno, estoy necio con Comte. Karl Marx decía, mire, de cierto digo, que lo que he descubierto, no he inventado, lo que he descubierto es que el motor de la historia de la humanidad ha sido la lucha de clases. Si ustedes escudriñan la historia de la humanidad, desde la antigüedad, desde la comunidad primitiva hasta nuestros días, ha sido en verdad la historia de la lucha de clases. Entendida pues como aquella lucha organizada, consciente y movilizada de los seres humanos en determinados periodos. Llámese comunidad primitiva, llámese esclavismo, llámese feudalismo y llámese ahora el capitalismo. Siempre vamos a encontrar a los seres humanos concientizados, organizados y movilizados. Eso es cierto. Yo los invito a que escudriñen la historia. Y vamos a encontrar eso. Entonces, él le llamó lucha de clases. Ese concepto a muchos no les gusta. De hecho, Marx se ganó muchos enemigos y muchos rechazos. Resulta que Marx era alemán y fue expulsado de Alemania, fue desterrado por sus ideas. ¿Para dónde fue desterrado? Inmediatamente fue desterrado para Francia. Y como un intelectual como Marx no se puede quedar de los brazos cruzados. En primer lugar, porque tiene que vivir. Bueno, su modus vivendi era la producción filosófica y económica. Y ahí también fue rechazado. Fue expulsado.
Ya no lo querían en Alemania. Entonces lo expulsan de Francia y va a parar a Inglaterra. Ahí muere. Ahí muere. Ahí está enterrado. Y entonces ahí también él tuvo digamos, el privilegio de vivir cuando Inglaterra era la potencia mundial del capitalismo. Estoy hablando del siglo XIX, casi a final. Entonces, él propuso esta categoría de análisis, la lucha de clases, que aún hoy se sigue experimentando ese problema. Si no vean nuestro país lo que está viviendo. Otro aporte importante de Carlos Marx, la teoría social del conflicto. Verónica, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Verónica, no sé, Guadal, dice. No logro leer bien. ¿Lo podría leer, por favor? ¿Sí? Bueno. Valeria ya está con nosotros, Valeria Pérez. Lick, si quiere lo leo yo. Bueno, por favor. Ok. Otro aporte fundamental, la teoría social del conflicto. La organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad. La existencia de los problemas en los distintos niveles de la sociedad, económicos, sociales, etc., inmediatamente se explican a partir del principio de contradicción que se configura en la hondura de la existencia de ellos, y que por lo tanto albergan las condiciones materiales y espirituales, ellos mismos, para que posibiliten los cambios revolucionarios, cuantitativos y cualitativos. Muchas gracias. Tan cierto como el tamaño de la Catedral Metropolitana de San Salvador es en realidad. Fíjense que Carlos Marx tuvo la creatividad y la osadía de postular esta teoría del conflicto. Y esto es tan cierto, miren, en este país vienen unos tiempos muy difíciles en El Salvador, de cierto digo. Y ustedes van a ver los conflictos más expresados, más manifiestos, pero a partir de sus intereses, de los intereses particulares de cada sector, de cada fuerza. El agua, por ejemplo. Viene un problema muy serio, porque en los próximos días tiene que aprobarse la ley del agua. Y la ley del agua en este país es un problema tan serio, tan complicado y tan importante, porque en este país no hay agua. Y sin embargo, hay quienes se quieren apropiar de la poca agua que tenemos. Entonces, desde ya es un conflicto el que hay. ¿Sí? Y por eso es que supuestamente la Asamblea Legislativa ahí por septiembre va a tener que aprobar una ley del agua. Pero, por ejemplo, la empresa privada tiene su lectura sobre esa ley del agua. Porque acuérdense que el agua hoy se vende. Hay agua embotellada. Pero también nosotros consumimos agua. Pero no es lo mismo como lo consume la empresa privada que como la gente. Miren, hemos llegado casi al final de la sesión. Hay un corto, pero yo no me atrevo a decirles que nos sometamos a ese corto. Vamos a tener que continuar con esta clase y terminarla para poder hacernos ese corto. Vamos a llegar hasta aquí. No hagan el corto, por favor. No voy a deshabilitar el cuestionario porque necesito terminar esta clase. Nos vemos la otra semana, pero en el foro, no en clase. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. No va- Cuídese. Adiós, no va a haber corto.